Estoy sentada en este consultorio, el número 12. Sí, escuchaste bien. Este es el psicólogo número 12 en 20 años. La decoración es diferente a los otros 11. Esta vez hay una planta suculenta en lugar de un difusor de aromas. El sofá es beige en vez de gris, pero la sensación es exactamente la misma. Esa sensación de estar explicando por enésima vez por qué no puedo simplemente organizarme mejor. ¿Por qué las listas de tareas que funcionan para todos los demás se convierten en montañas de culpa en mi caso? ¿Por qué puedo pasar 8 horas haciendo algo que debería tomar 30 minutos? ¿O terminar un proyecto completo en un ataque de energía frenética a las 3 de la mañana cuando se supone que debería estar durmiendo? Mi nombre es Patricia. Tengo 43 años y llevo exactamente 20 años buscando ayuda profesional para arreglar lo que está mal conmigo. 20 años. 12 psicólogos, miles de dólares, cientos de horas de terapia, y sigo exactamente en el mismo lugar donde empecé. Hoy quiero contarte mi historia, no porque sea especial, sino porque probablemente no lo es, porque sospecho que hay miles de mujeres como yo, sentadas ahora mismo en consultorios, convencidas de que el problema es que no están poniendo suficiente de su parte, cuando en realidad, pero no me adelantaré. Déjame llevarte al principio. Tenía 23 años cuando entré por primera vez a terapia. Acababa de conseguir mi primer trabajo de verdad después de la universidad. Asistente administrativa en una empresa de contabilidad. Nada glamoroso, pero estaba orgullosa. Por fin iba a demostrarle al mundo, y especialmente a mi mamá, que podía ser responsable, organizada, exitosa. Duré 3 meses. No me despidieron técnicamente. Mi jefa me llamó a su oficina y me dijo con esa voz que usan las personas cuando están genuinamente confundidas: Patricia, no entiendo qué pasa. Cuando te doy un proyecto, lo haces brillantemente. Tu creatividad para resolver problemas es excepcional, pero no puedes llegar a tiempo. Olvidas las reuniones. Tu escritorio parece zona de guerra. Y ayer entregaste un informe importante con 3 días de retraso, después de que te lo recordé 4 veces. Me sugirió, amablemente, que tal vez ese no era el ambiente adecuado para mí. Lloré todo el camino a casa, no de tristeza, sino de rabia. Rabia conmigo misma, porque ella tenía razón en todo. ¿Por qué llegaba tarde si ponía 5 alarmas? ¿Por qué olvidaba cosas importantes cuando las escribía en mi agenda? ¿Por qué procrastinaba proyectos hasta el último segundo, solo para después no poder dormir durante días tratando de terminarlos? Mi mamá, con su mejor intención latina de arreglarlo todo, me dijo: mijita, lo que necesitas es disciplina y tal vez hablar con alguien que te ayude a ser más responsable. Así que busqué un psicólogo. El doctor Ramírez tenía su consultorio en un 2º piso que siempre olía a incienso. Era un hombre de unos 50 años, con una voz tranquilizadora y una manera de asentir con la cabeza que te hacía sentir escuchada. En nuestra primera sesión le conté todo. Le hablé de cómo mi mente era como tener 50 pestañas de internet abiertas al mismo tiempo, de cómo podía hiperfocalizarme en un libro durante horas, pero no podía concentrarme en algo aburrido ni por 5 minutos, de mis olvidos constantes, de cómo perdía las llaves, el celular, importantes documentos. Parece que tienes mucha ansiedad, me dijo, escribiendo en su libreta, y probablemente baja autoestima producto de tus experiencias laborales. Vamos a trabajar en eso. Me sentí aliviada. Tenía un diagnóstico. Tenía un plan. Durante 6 meses, trabajamos en mi ansiedad. Aprendí técnicas de respiración. Hicimos ejercicios de visualización. Exploramos mi infancia para encontrar la raíz de mis patrones autodestructivos. ¿Y sabes qué? Algunas cosas mejoraron. Aprendí a calmarme cuando sentía pánico. Entendí algunos patrones de mi familia. Pero el problema central, ese problema que me había costado mi trabajo y que seguía arruinando mi vida diaria, seguía exactamente igual. Seguía llegando tarde. Seguía olvidando cosas. Seguía postergando hasta el último momento. Seguía con mi escritorio hecho un desastre. Necesitas practicar más las técnicas, me decía el doctor Ramírez cuando le expresaba mi frustración. El cambio toma tiempo. Después de 1 año, dejé de ir. No porque pensara que él era mal psicólogo, sino porque pensaba que yo era mala paciente. Entre los 24 y los 35 años, pasé por otros 7 psicólogos. Cada uno tenía un enfoque diferente. Cada uno me ofrecía una nueva esperanza.
La psicóloga número 2 era especialista en terapia cognitivo-conductual. Vamos a cambiar tus pensamientos negativos, me prometió. Llenamos hojas y hojas con distorsiones cognitivas. Aprendí a cuestionar mis creencias irracionales. Y efectivamente, dejé de pensar cosas como «soy una inútil» con tanta frecuencia. Pero seguía llegando tarde a todos lados. El psicólogo número 3 estaba convencido de que todo era trauma de infancia. Pasamos meses explorando mi relación con mi papá, que era distante y crítico. Lloré mucho, saqué mucho afuera. Tuve revelaciones importantes sobre por qué buscaba aprobación externa, pero seguía olvidando pagar las cuentas a tiempo. La número 4 pensaba que era depresión. Me hizo llenar cuestionarios. Efectivamente, tenía síntomas depresivos. Falta de motivación, dificultad para completar tareas, problemas de sueño, sentimientos de inutilidad. Me derivó a un psiquiatra que me recetó antidepresivos. Los tomé religiosamente durante 2 años. ¿Y sabes qué? Algunas cosas mejoraron. No estaba tan triste. Tenía más energía. Pero ese caos mental, esa incapacidad de organizarme, esa tendencia a procrastinar y después entrar en pánico, todo eso seguía ahí. Tal vez necesitas una dosis más alta, decía el psiquiatra. Tal vez necesitas trabajar más en tu autodisciplina, decía la terapeuta. Tal vez necesitas quererte más a ti misma, decían mis amigas. Yo solo necesitaba respuestas. Conocí a Roberto cuando tenía 27 años. Era contador, organizado, puntual, estructurado. Todo lo que yo no era. Al principio, eso parecía perfecto. Él compensaba mi caos. Cuando yo olvidaba algo, él lo recordaba. Cuando yo perdía las llaves, él tenía copias. Cuando yo procrastinaba pagar una cuenta, él se hacía cargo. «No te preocupes, amor», me decía con una sonrisa. «Yo me encargo». Nos casamos 2 años después. Tuvimos 2 hijos hermosos, Mateo y Sofía. Y ahí todo se fue al demonio, porque ahora no solo estaba luchando con mi propia vida, ahora tenía que mantener organizadas las vidas de 2 niños pequeños, sus horarios de médico, sus vacunas, sus reuniones escolares, sus actividades extracurriculares. Roberto trabajaba largas horas. La responsabilidad de la casa y los niños recaía principalmente en mí. Y yo estaba ahogándome. Olvidaba las reuniones con los maestros. Perdía las autorizaciones que debía firmar. Llegaba tarde a recogerlos de la escuela. Se me pasaba a comprar los materiales que necesitaban para proyectos hasta la noche anterior. A veces me hiperfocalizaba limpiando un cajón durante 3 horas mientras la cena se quemaba y los niños lloraban de hambre. «¿Qué te pasa, Patricia?», me preguntaba Roberto, con esa mezcla de preocupación y frustración que conocía tan bien. «¿Por qué no puedes simplemente hacerlo? Otras mamás pueden. ¿Por qué tú no?». Esa pregunta, esa maldita pregunta que me había perseguido toda la vida. ¿Por qué yo no? Regresé a terapia. La psicóloga número 5. Esta vez fui honesta sobre todo. Sobre mi matrimonio que se estaba desmoronando. Sobre cómo me sentía una madre terrible. Sobre cómo a veces me encerraba en el baño solo para tener 5 minutos de paz mental. «Tienes que establecer límites», me dijo. «Tienes que pedirle más ayuda a tu esposo. Tienes que aprender a delegar». Intenté todo eso. Pero el problema era que incluso cuando Roberto ayudaba, incluso cuando contratamos una niñera 2 tardes a la semana, yo seguía siendo un desastre. El problema no era la cantidad de trabajo. El problema era mi cerebro. Fue una tarde de martes. Los niños estaban en la escuela. Roberto había salido temprano del trabajo. Llegó a casa y me encontró sentada en el piso de la sala, rodeada de montañas de papeles, facturas sin pagar, autorizaciones sin firmar, reportes escolares sin leer. Estaba llorando. Había estado llorando durante 2 horas. «No puedo más», le dije. «No puedo con esto. No puedo con nada». Se sentó a mi lado, tomó mi mano y con una tristeza que nunca olvidaré, me dijo: «Yo tampoco puedo más, Patricia». Nos separamos 3 meses después. El divorcio se finalizó al año. Roberto no me dejó porque fuera mala persona. Me dejó porque vivir conmigo era agotador, porque sentía que tenía 3 hijos en vez de 2, porque después de años de verme intentar organizarme sin resultados, había perdido la fe en que alguna vez cambiaría. En la audiencia de divorcio, luchó por la custodia primaria de los niños. «Patricia es una buena madre cuando está presente», le dijo su abogado al juez.
pero tiene problemas de organización y seguimiento que afectan el bienestar de los niños. Olvida citas médicas. No puede mantener rutinas consistentes. Los niños llegan tarde a la escuela constantemente. No podía refutarlo, porque era verdad. Terminamos con custodia compartida, pero principalmente porque Roberto trabajaba muchas horas y necesitaba mi ayuda, no porque el juez pensara que yo era igualmente capaz. Esa noche, después de acostar a Mateo y Sofía en lo que ahora era mi apartamento, me senté sola en la oscuridad y pensé, algo está profundamente mal conmigo y nadie puede descubrir qué es. Después del divorcio, caí en una depresión profunda. Esta vez fue mi hermana quien me obligó a buscar ayuda. La doctora Méndez era una mujer cálida, maternal, con una voz suave y una forma de mirar que te hacía sentir segura. Lo que veo aquí, me dijo después de 3 sesiones, es una mujer que no se valora a sí misma, que ha internalizado todos los mensajes negativos que ha recibido, que se castiga por no ser perfecta. Tenía razón. Claro que tenía razón. Mi autoestima estaba por los suelos. Trabajamos en eso durante 2 años. Hicimos ejercicios de autocompasión, afirmaciones diarias. Aprendí a ser más amable conmigo misma cuando cometía errores, y genuinamente ayudó. Dejé de odiarme tanto. Empecé a aceptar que era humana, que tenía derecho a equivocarme. Pero, ¿adivina qué? Seguía llegando tarde. Seguía olvidando cosas. Seguía hiperfocalizándome en tareas irrelevantes mientras las importantes se acumulaban. Seguía postergando hasta el pánico. Patricia, me dijo la doctora Méndez en una de nuestras últimas sesiones, con genuina perplejidad en su voz. Has hecho mucho trabajo emocional. Has crecido enormemente, pero no logro entender por qué estos patrones conductuales específicos no cambian. Yo tampoco lo entendía. Tal vez, dijo finalmente, necesitas ver a alguien que se especialice en trastornos de la personalidad, porque esto parece ir más allá de ansiedad o depresión. Entre mis 38 y 42 años, me volví una coleccionista de diagnósticos. El psicólogo número 9 pensaba que tenía trastorno de personalidad evitativa. Trabajamos en eso. La número 10 estaba segura de que era trastorno obsesivo-compulsivo. Hicimos terapia de exposición. El número 11, él realmente intentó. Era joven, recién graduado, con muchas ganas de ayudar. Me hizo llenar cuestionarios sobre todo: ansiedad, depresión, trauma, trastornos de personalidad, trastornos alimentarios. Sus resultados son contradictorios, me dijo, mirando los papeles con confusión. Tiene síntomas de varias cosas, pero ninguna parece encajar completamente. Es muy funcional en algunas áreas, pero tremendamente disfuncional en otras. Puede concentrarse intensamente en algunas cosas, pero no en otras. Su inteligencia es claramente alta, pero su rendimiento real es inconsistente. Me recetó más antidepresivos. Diferentes esta vez. Ansiolíticos cuando la ansiedad era muy mala. Y realmente, me dijo en nuestra última sesión, necesita trabajar en su disciplina. Muchas de estas cosas mejorarían si simplemente implementara las estrategias que hemos discutido. Ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí. 20 años, 12 psicólogos, incontables estrategias. ¿Y todavía me estaban diciendo que el problema era mi falta de disciplina? Lo cual me trae de vuelta a donde empezamos. Este consultorio. Esta terapeuta nueva. La doctora Sánchez es diferente a las anteriores. Más joven, quizás 35 años. Directa pero amable. Es nuestra tercera sesión. Le he contado toda mi historia. Los 20 años. Los 11 psicólogos anteriores. Los diagnósticos cambiantes. Los medicamentos que ayudaban un poco, pero nunca resolvían el problema real. Ella está sentada frente a mí, mirándome con una expresión que no logro descifrar. Patricia, me dice finalmente. ¿Alguno de tus terapeutas anteriores te evaluó para TDAH? Parpadeo. ¿TDAH? Eso es lo que tienen los niños hiperactivos, ¿no? Yo no soy hiperactiva. Nunca lo fui. Hay 3 tipos de TDAH, me explica. El hiperactivo impulsivo, el inatento y el combinado. El tipo inatento se presenta muy diferente, especialmente en mujeres, y frecuentemente se confunde con ansiedad, depresión, o simplemente se asume que la persona es desorganizada o perezosa. Mi corazón empieza a latir más rápido. Los síntomas que describes, continúa,
La dificultad para organizarte, la procrastinación crónica, perder cosas constantemente, olvidar citas y tareas, la hiperfocalización en algunas cosas y la incapacidad de concentrarte en otras, la tendencia a llegar tarde, los problemas con la gestión del tiempo. Eso puede ser muchas cosas. La interrumpo, sintiendo una mezcla extraña de esperanza y terror. Puede serlo, asiente. Pero combinado con tu historial, con el hecho de que has hecho tanto trabajo terapéutico sin que estos síntomas específicos mejoren, con tu nivel de inteligencia versus tu nivel de funcionamiento real, creo que deberíamos explorar esta posibilidad. Me quedo en silencio por un momento. Pero, digo finalmente, con la voz quebrada, he visto a 11 psicólogos, algunos de ellos con décadas de experiencia. ¿Ninguno pensó en esto? Ella suspira. El TDAH en mujeres adultas está tremendamente subdiagnosticado, especialmente en mujeres que son inteligentes y funcionales en muchas áreas de su vida. Los síntomas se atribuyen a problemas de carácter, falta de disciplina, o trastornos de ansiedad y depresión, porque culturalmente esperamos que las mujeres sean organizadas y gestionen múltiples tareas fácilmente. Cuando no pueden, asumimos que no están intentándolo lo suficiente. Siento que algo se rompe dentro de mí, algo que ha estado contenido durante 20 años. ¿Estás diciendo que todo este tiempo, todos estos años de pensar que estaba rota, que era floja, que solo necesitaba esforzarme más, podrían haber sido esto? No lo sé con certeza, dice honestamente. Necesitarías una evaluación formal, pero basándome en lo que me has contado, sí, Patricia, es muy posible. Empiezo a llorar. No el llanto suave y controlado de las sesiones de terapia, sino sollozos profundos, viscerales, que vienen desde un lugar que no sabía que existía. Lloro por los 20 años perdidos, por el matrimonio que terminó, por las veces que mis hijos me vieron luchar y pensaron que mamá simplemente no podía, por cada vez que me dijeron esfuérzate más cuando ya estaba dándolo todo, por cada vez que pensé que el problema era yo, mi carácter, mi voluntad, mi valor como persona. La doctora Sánchez me pasa la caja de pañuelos y espera. No me dice que me calme. No me dice que todo estará bien. Solo espera. Cuando finalmente puedo hablar, le pregunto con voz ronca: ¿qué hago ahora? Ahora, dice suavemente, consigues una evaluación formal. Te voy a referir a un especialista en TDAH adulto y luego, si el diagnóstico se confirma, empiezas a reconstruir tu vida con la información correcta. Salgo de ese consultorio con un papel en la mano, una referencia, un nombre, un número de teléfono. Y por primera vez en 20 años, siento algo que no me atrevía a sentir. Esperanza, pero también terror. Porque si esto es verdad, si realmente he vivido 43 años con TDAH sin diagnosticar, entonces toda mi historia necesita ser reescrita. Cada fracaso, cada debería haber podido, cada vez que me llamaron perezosa, desorganizada, irresponsable, todo. En el próximo bloque, te contaré sobre la evaluación, sobre el momento en que escuché esas 3 palabras que lo cambiaron todo, sobre cómo se siente descubrir que tu cerebro funciona diferente, y que eso no significa que esté roto, pero esa historia es para la próxima parte. Por ahora, si estás viendo esto y algo te resuena, si llevas años luchando con cosas que deberían ser fáciles, si te han dicho 1000 veces que necesitas más disciplina, más motivación, más ganas, tal vez, solo tal vez, el problema no es que no estés intentándolo lo suficiente. Tal vez tu cerebro simplemente funciona de manera diferente, y eso lo cambia todo. Tardé 3 semanas en hacer esa llamada, 3 semanas en las que ese papel con la referencia estuvo sobre mi mesa de noche, mirándome cada mañana cuando despertaba y cada noche antes de dormir. ¿Por qué tardé tanto? Porque tenía miedo. Miedo de que fuera cierto. Miedo de que no fuera cierto. Miedo de tener que reescribir toda mi historia. Miedo de descubrir que había desperdiciado 20 años buscando en el lugar equivocado. Pero más que nada, tenía miedo de volver a tener esperanza, solo para que me la arrebataran de nuevo. Era un viernes por la tarde. Los niños estaban con Roberto ese fin de semana. Estaba sola en mi apartamento, mirando ese maldito papel por enésima vez. Mi mamá había llamado esa mañana. Le había mencionado vagamente que mi nueva terapeuta pensaba que podría tener TDAH. ¿TDAH? Ay, mijita,
Eso es lo que le diagnostican a los niños malcriados cuyos padres no los disciplinan. Tú no tienes eso. Lo que necesitas es organizarte mejor. Yo te puedo enseñar cómo hacía yo cuando ustedes eran pequeños. Colgué sintiéndome peor que antes, pero luego pensé en algo. Pensé en Mateo, mi hijo de 14 años. Cómo su maestra me había llamado hace unos meses diciendo que era brillante pero desorganizado. Cómo olvidaba su tarea constantemente a pesar de prometerme que la haría. Cómo podía pasar horas construyendo cosas con Lego, pero no podía sentarse a estudiar por 10 minutos. Es igual que tú, me había dicho Roberto con frustración una vez. Y no lo había dicho como un cumplido. Y si Mateo también, eso fue lo que finalmente me dio el valor. No por mí, por él. Tomé el teléfono y marqué. La doctora Vargas tenía su consultorio en el otro lado de la ciudad. Su asistente me dio cita para 3 semanas después. Es una evaluación extensa, me explicó. Durará aproximadamente 3 horas y necesitará traer algunos documentos. Me envió una lista por correo. Reportes escolares de la infancia, si estaban disponibles. Historial laboral. Cuestionarios para ser llenados por mí y por alguien que me conociera bien. Decidí pedirle a mi hermana que llenara uno. Lista de todos los medicamentos y tratamientos previos. Pasé esas 3 semanas en un estado extraño. A veces convencida de que esta sería la respuesta. Otras veces segura de que estaba perdiendo mi tiempo y dinero otra vez. La noche anterior a la cita, casi no dormí. El consultorio de la doctora Vargas era diferente a todos los anteriores. No había el típico sofá terapéutico. En su lugar, había un escritorio grande con una computadora y una silla cómoda para mí frente a ella. Ella era una mujer de unos 45 años, cabello corto y rizado, lentes con marco de colores, y una energía que inmediatamente me hizo sentir comprendida. No sé cómo explicarlo mejor. Antes de empezar con las pruebas, me dijo después de los saludos iniciales, quiero que me cuentes tu historia, pero no la versión editada que le cuentas a los terapeutas, la versión real, la que incluye todas las cosas vergonzosas que piensas que significan que eres floja o irresponsable. Me reí nerviosamente. Eso podría tomar las 3 horas. Tengo café, sonrió, y todo el tiempo que necesites. Así que le conté todo, y cuando digo todo, es todo. Le hablé de cómo en la escuela era la niña inteligente que no trabajaba a su potencial, de cómo siempre dejaba los proyectos para el último momento, pero de alguna forma los terminaba lo suficientemente bien como para pasar, de cómo mi escritorio siempre era un desastre, pero mi mamá pensaba que era rebeldía adolescente. Le hablé de la universidad, de cómo cambié de carrera 3 veces porque nada me mantenía interesada por mucho tiempo, de cómo finalmente me gradué, pero me tomó 6 años en lugar de 4. Le hablé de cada trabajo que había perdido o dejado, de cada relación que había saboteado por olvidar fechas importantes o llegar tarde constantemente, de mi ex esposo que me amaba, pero que se cansó de sentir que tenía que cuidarme como a los niños. Le hablé de mis hijos, de la culpa que sentía cada vez que olvidaba algo importante para ellos, de cómo Sofía, mi hija de 12 años, ya había aprendido a recordarme cosas porque sabía que yo lo olvidaría. Mi hija de 12 años es más organizada que yo, le dije, con lágrimas rodando por mis mejillas. ¿Qué clase de madre soy? La doctora Vargas no me dio el discurso de «eres una buena madre» que esperaba. En cambio, me preguntó «¿cómo duermes?» La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué? Tu sueño. Cuéntame sobre tu patrón de sueño. Es un desastre, admití. No puedo dormirme aunque esté exhausta. Mi mente no se apaga. Luego, cuando finalmente me duermo, no puedo despertar por la mañana. He perdido la cuenta de cuántas alarmas tengo programadas. Ella asintió, escribiendo. ¿Y tu sentido del tiempo? ¿Mi qué? Tu percepción del paso del tiempo. ¿Cómo es? Me quedé pensando. No existe. Puedo pensar que han pasado 20 minutos, y resulta que pasaron 2 horas, o viceversa. Siempre llego tarde porque genuinamente creo que tengo suficiente tiempo, y luego de repente no lo tengo. Roberto solía decirme que vivía en una dimensión temporal diferente. ¿Y las emociones? ¿Cómo las experimentas? Intensamente. Respondí sin dudar. Todo es intenso. Cuando estoy feliz, estoy eufórica. Cuando estoy triste, es el fin del mundo. Cuando alguien me critica, aunque sea constructivamente, siento como si me estuvieran destrozando. Me han dicho toda mi vida que soy demasiado sensible. La doctora Vargas seguía escribiendo y asintiendo, y para mi sorpresa, sonriendo.
¿Qué? Le pregunté. ¿Por qué sonríes? Porque, dijo, es como si estuvieras leyendo de un libro de texto sobre TDAH en mujeres adultas. Durante las siguientes 2 horas, la doctora Vargas me hizo realizar una serie de pruebas. Algunas eran cuestionarios. Cientos de preguntas sobre cómo funcionaba mi mente, mis hábitos, mis patrones. ¿Con qué frecuencia pierdes cosas necesarias para tareas o actividades? Todo el tiempo, constantemente. Mis llaves tienen su propio código postal en algún lugar. ¿Qué tan seguido te distraes fácilmente por estímulos externos? ¿Qué dijiste? Perdón, estaba viendo pasar un pájaro por la ventana. ¿Interrumpes a otros durante conversaciones? Sí, porque si no digo lo que estoy pensando inmediatamente, se me olvidará. Y luego la gente piensa que soy maleducada. ¿Tienes dificultad para esperar tu turno? En filas soy un desastre. En conversaciones también. En la vida en general. Otras pruebas eran cognitivas. Test de atención sostenida donde tenía que presionar un botón cada vez que aparecía un número específico en la pantalla. Pruebas de memoria de trabajo. Ejercicios de función ejecutiva. ¿Y sabes qué fue lo más revelador? No fue lo mal que me fue en algunas partes. Fue lo bien que me fue en otras. Mira esto, me dijo la doctora Vargas mostrándome los resultados. Tu coeficiente intelectual está en el rango superior. Tu razonamiento verbal es excepcional. Tu creatividad para resolver problemas es extraordinaria. Pero, señaló otra sección del reporte, tu atención sostenida está por debajo del percentil 15. Tu memoria de trabajo es inconsistente. Tu velocidad de procesamiento cuando la tarea es aburrida o repetitiva cae dramáticamente. Y mira estos resultados de función ejecutiva. Los números eran brutalmente claros. Podía pensar, podía razonar, podía crear, pero no podía organizarme, planificar secuencialmente o mantener la atención en cosas que no me interesaban intrínsecamente. Esto es lo que confunde a muchos profesionales, explicó la doctora Vargas. Eres claramente inteligente. Cuando algo te interesa, puedes hiperfocalizarte y producir trabajo brillante. Por eso la gente asume que cuando no rindes, es porque no estás intentándolo. No entienden que tu cerebro literalmente funciona diferente. Después de revisar todos los resultados, todos los cuestionarios, mi historial completo, la doctora Vargas se quitó los lentes y me miró directamente. Patricia, dijo, tienes TDAH, tipo predominantemente inatento, con algunos síntomas combinados. No es un caso leve. Basándome en tu historia y en estos resultados, has estado viviendo con esto sin diagnosticar ni tratar durante toda tu vida. Me quedé completamente quieta, esperando sentir, no sé qué, alivio, shock, negación. Lo que sentí fue una ola de dolor tan profunda que me quitó el aliento, porque si esto era verdad, todos estos años, susurré, todos me dijeron que el problema era mi actitud, mi disciplina, mi falta de esfuerzo. Lo sé, dijo ella suavemente. Mi mamá, mis maestros, mis jefes, mi ex esposo, incluso mis terapeutas. Lo sé. Yo misma, mi voz se quebró. Me he estado odiando por 20 años porque pensaba que simplemente no era lo suficientemente buena. Que si solo me esforzara más... Patricia, interrumpió la doctora Vargas, te has estado esforzando más. Has estado corriendo una maratón con pesas en los tobillos mientras todos a tu alrededor corren sin ellas, y luego se preguntan por qué no puedes mantener el ritmo. No es falta de esfuerzo. Nunca lo fue. Ahí fue cuando me derrumbé. Lloré de una manera que nunca había llorado antes. No era tristeza, era duelo. Duelo por la niña que fue llamada floja cuando en realidad su cerebro funcionaba diferente. Por la adolescente que pensaba que era tonta porque no podía concentrarse como sus compañeros. Por la mujer joven que perdió empleos y pensó que era su culpa. Por la esposa que perdió su matrimonio porque nadie entendió que necesitaba ayuda real, no solo esforzarse más. Por la madre que se ha odiado a sí misma por no poder organizarse de la manera que la sociedad espera. Duelo por 20 años de terapia que trató los síntomas, pero nunca la causa. Es mucho, dijo la doctora Vargas después de un rato, pasándome otra caja de pañuelos. Este diagnóstico tarde requiere procesar mucho, porque no solo estás aprendiendo algo nuevo sobre ti, estás reinterpretando toda tu vida a través de una lente diferente. No sé si puedo, admití. Es demasiado. Todo este tiempo, me interrumpió firmemente. Has estado sobreviviendo con un trastorno neurológico no tratado. Y no solo sobreviviendo. Criaste 2 hijos.
Mantuviste empleos. Completaste terapia tras terapia buscando respuestas. Eso no es debilidad, Patricia. Eso es una fuerza extraordinaria. Sus palabras me golpearon como un tren. Nunca, en 20 años de terapia, nadie me había dicho que era fuerte. Siempre había sido sobre qué estaba mal conmigo, qué necesitaba arreglar, cómo debía cambiar. ¿Y ahora qué? Pregunté finalmente, limpiándome las lágrimas. Ahora, dijo, empezamos el tratamiento real. En las semanas siguientes, tuve varias sesiones con la doctora Vargas donde me educó sobre el TDAH de una manera que ningún terapeuta anterior había hecho con ningún diagnóstico. Me explicó que el TDAH no es un déficit de atención, es una desregulación de la atención. Tu cerebro no puede regular dónde pone su atención, me explicó. Por eso puedes hiperfocalizarte en algo que te interesa hasta olvidarte de comer, pero no puedes concentrarte en una tarea aburrida pero importante ni por 5 minutos. No es falta de voluntad, es neurología. Me habló sobre la dopamina y cómo los cerebros con TDAH tienen deficiencias en ciertos receptores de dopamina, lo que afecta la motivación, la atención, la regulación emocional y la función ejecutiva. La función ejecutiva, dijo, es como el director de orquesta de tu cerebro. Organiza, planifica, prioriza, controla impulsos, regula emociones. En TDAH, ese director está, digamos, improvisando mucho más de lo ideal. De repente, todo tenía sentido. ¿Por qué podía pasar 8 horas organizando fotos en mi teléfono, pero no podía hacer una tarea de trabajo de 30 minutos? ¿Por qué olvidaba cosas importantes, pero recordaba detalles aleatorios de conversaciones de hace años? ¿Por qué era tan sensible a las críticas? Es disregulación emocional, me explicó. Las personas con TDAH sienten las emociones más intensamente y tienen más dificultad regulándolas. ¿Por qué nunca podía calcular cuánto tiempo me tomaría algo? ¿Por qué perdía las llaves constantemente? Problemas de memoria de trabajo. Tu cerebro está tan lleno de estímulos que no registra dónde pusiste las cosas. ¿Por qué procrastinaba hasta el pánico y luego podía trabajar febrilmente? El pánico crea adrenalina, que temporalmente aumenta la dopamina lo suficiente para que puedas concentrarte. Has estado usando el estrés como automedicación sin saberlo. Pero, dije durante una de estas sesiones, he hablado con otros terapeutas sobre todos estos síntomas. ¿Por qué nadie lo vio? La doctora Vargas suspiró. Varias razones. Primero, el TDAH en mujeres se presenta diferente que en hombres. Las mujeres tienden más al tipo inatento, que es menos obvio. No eres hiperactiva externamente, aunque tu mente esté en constante movimiento. Segundo, las mujeres desarrollan estrategias de compensación. Usas tu inteligencia para trabajar alrededor de tus déficits. Por eso los profesionales piensan, si fuera TDAH, no podría funcionar tan bien en algunas áreas. Tercero, continuó, hay un sesgo cultural y de género masivo. Esperamos que las mujeres sean organizadas, que gestionen múltiples tareas, que recuerden todo, que regulen las emociones de todos. Cuando no pueden, asumimos que es un fallo de carácter, o que no están intentándolo lo suficiente. No se nos ocurre que podría ser neurológico. Y cuarto, muchos profesionales de salud mental simplemente no están bien entrenados en TDAH adulto, especialmente en mujeres. Buscan al niño hiperactivo corriendo por el salón. No buscan a la mujer inteligente y articulada sentada frente a ellos que está luchando en silencio. Me sentí enojada, no con ella, sino con el sistema que me había fallado durante tanto tiempo. Entonces, ¿qué hago ahora?, pregunté. ¿Cómo arreglo esto? No lo arreglas, dijo firmemente. El TDAH no se cura, pero se maneja, y con el manejo correcto, puedes vivir una vida plena y funcional. La doctora Vargas me derivó a un psiquiatra especializado en TDAH adulto. El doctor Hernández era un hombre serio, meticuloso, que hacía muchas preguntas antes de prescribir nada. Voy a ser honesto contigo, me dijo en nuestra primera cita. La medicación para TDAH puede ser transformadora, pero no es mágica, y encontrar la correcta toma tiempo y paciencia. Empezamos con un estimulante, metilfenidato de liberación prolongada, dosis baja. El primer día que lo tomé, fue como si alguien hubiera puesto lentes en mi cerebro. De repente, el ruido constante se calmó, no desapareció, pero se volvió manejable. Pude sentarme y trabajar en una tarea aburrida por más de 10 minutos. No porque de repente me interesara,
sino porque mi cerebro podía elegir enfocarse en ella en vez de saltar a cada estímulo cercano. Llegué a recoger a mis hijos a tiempo, porque pude calcular razonablemente cuánto tiempo me tomaría prepararme y manejar hasta allá. Recordé comprar leche en el supermercado sin escribir una lista, porque mi memoria de trabajo funcionaba mejor. Lloré en el estacionamiento del supermercado, porque esto era cómo se sentía tener un cerebro que cooperaba contigo, en lugar de contra ti. Pero la doctora Vargas me había advertido. La medicación es solo una parte. También necesitas terapia conductual específica para TDAH. Necesitas aprender estrategias que funcionen con tu cerebro, no contra él. Y necesitas procesar toda la historia que ahora entiendes de manera diferente. Las siguientes sesiones con la doctora Vargas fueron intensas, porque ahora que sabía la verdad, tenía que revisar cada momento de mi vida donde me había culpado, cada si solo me hubiera esforzado más, cada soy tan floja, cada ¿qué está mal conmigo? Hablemos de tu divorcio, dijo la doctora Vargas en una sesión. Solo mencionar el divorcio me hacía sentir esa familiar punzada de vergüenza y culpa. Roberto se fue porque yo era un desastre. Empecé, porque no podía mantener la casa organizada, porque olvidaba cosas importantes, porque... «Para», me interrumpió. «Reformula eso con lo que ahora sabes». Tomé aire. Roberto se fue porque yo tenía un trastorno neurológico no diagnosticado que hacía extremadamente difícil las tareas ejecutivas que se esperaban de mí, y ninguno de los dos entendíamos eso, así que él pensaba que era falta de esfuerzo de mi parte, y yo pensaba que era un fallo de carácter. «Mejor», asintió. «Ahora, ¿eso hace que el divorcio sea menos doloroso?» «No», admití. «Pero cambia cómo me veo a mí misma en él. No era que yo no mereciera amor o que fuera imposible vivir conmigo. Era que teníamos un problema que no sabíamos cómo nombrar, y mucho menos cómo tratar. Hicimos lo mismo con cada área de mi vida. Mi carrera, mi relación con mis hijos, mi autoestima. Cada memoria tenía que ser reexaminada a la luz de esta nueva información. Era agotador, pero también liberador, porque por primera vez en mi vida no era yo contra mí. Era yo aprendiendo a trabajar con mi cerebro en lugar de odiarlo por funcionar diferente. Una de las cosas más difíciles fue decidir si contarles a Mateo y Sofía sobre mi diagnóstico. «Deberías», me aconsejó la doctora Vargas, especialmente porque Mateo podría tener rasgos similares, y porque tus hijos han vivido con las consecuencias de tu TDAH sin entender qué estaba pasando. Merecen saber que no era falta de amor o cuidado de tu parte. Les hablé un sábado por la tarde. Los había recogido de casa de Roberto, y estábamos en mi apartamento, comiendo pizza. «Chicos», empecé nerviosamente, «necesito contarles algo importante». Sofía dejó su rebanada de pizza. Mateo pausó su videojuego. «¿Está todo bien?», preguntó Sofía, con esa preocupación que no debería tener una niña de 12 años. «Sí», les aseguré. «De hecho, está mejor que nunca. Pero necesito explicarles algo sobre mamá». Les conté, en términos apropiados para su edad, sobre mi diagnóstico de TDAH, sobre cómo mi cerebro funciona diferente, sobre por qué había sido tan difícil para mí las cosas que parecían fáciles para otras mamás. «Entonces», dijo Mateo lentamente, «¿cuando olvidabas recogerme a tiempo? ¿O cuando no recordabas que tenía partido de fútbol? ¿No era porque no te importara?» El dolor en su voz me destrozó. «No, mi amor, nunca fue eso. Siempre me importó. Siempre. Mi cerebro simplemente funciona diferente en cómo procesa el tiempo y la memoria. Y ahora que lo sé, puedo hacer algo al respecto». Sofía, mi pequeña adulta, preguntó, «¿Es por eso que cuando te prometemos ayudarte a recordar cosas, funciona?» Asentí. «Sí, ustedes han estado siendo mis recordatorios externos, lo cual es dulce, pero no debería ser su responsabilidad. Son niños. Yo soy la mamá». «Pero», intervino Mateo, mirando a su hermana y luego a mí, «¿qué tal si nos gusta ayudarte? No porque tengamos que hacerlo, sino porque somos un equipo». Me eché a llorar. Por supuesto que lloré. «Y mamá», agregó Sofía, acercándose para abrazarme, «nos alegra que finalmente sepas qué pasaba, porque ahora puedes tomar medicamento y sentirte mejor, ¿verdad?» «Sí, mi amor, sí puedo». Mateo se quedó callado por un momento. Luego preguntó, «Mamá, ¿crees que yo también podría tener eso? Porque la maestra siempre dice que soy inteligente pero desorganizado, y olvido cosas aunque las escriba, y...» Mi corazón se partió y se llenó de esperanza al mismo tiempo. «Es posible, cariño.
le dije. El TDAH puede ser hereditario. Si quieres, podemos hacer que te evalúen también. Y si lo tienes, podemos ayudarte ahora, antes de que pases 20 años luchando como lo hice yo. Él asintió. Creo que me gustaría eso. Decidir a quién contarle fue complicado. A mi hermana se lo dije casi inmediatamente. Ella lloró. Siempre supe que no eras floja, me dijo. Siempre te defendí cuando mamá decía esas cosas, pero nunca supe cómo ayudarte realmente. A mi mamá tardé más en decirle. Cuando finalmente lo hice, su reacción fue... Bueno, era de esperarse. Ay, Patricia, ¿ahora qué? ¿Todos tienen un trastorno? ¿Nadie es simplemente desorganizado? En mis tiempos no había todo esto, y criamos a nuestros hijos bien, sin tantas etiquetas. Respiré profundo, recordando lo que la doctora Vargas me había dicho. La gente de generaciones anteriores tuvo que lidiar con TDAH sin diagnosticar. Muchos sufrieron enormemente. Algunos desarrollaron alcoholismo u otras adicciones como forma de automedicarse. Otros simplemente fueron llamados irresponsables toda su vida. No es que no existiera, es que nadie lo entendía. Mamá, le dije con toda la calma que pude reunir, esto es real, es neurológico, hay evidencia científica sólida, y explicaría mucho de por qué luché tanto, a pesar de que claramente estaba intentándolo. Pues yo no sé, suspiró, pero si tú dices que te ayuda, supongo que está bien. No era aceptación completa, pero era un comienzo. A Roberto le envié un mensaje de texto, corto y al punto. Le conté sobre el diagnóstico y que Mateo podría necesitar evaluación también. Su respuesta tardó 2 días en llegar. Eso explicaría mucho. Me alegra que finalmente tengas respuestas. Avísame si Mateo necesita algo. No era una disculpa. No era reconocimiento de cómo había contribuido a mi dolor al asumir que era pereza. Pero era algo. La doctora Vargas me recomendó un grupo de apoyo para mujeres adultas con TDAH. Al principio me resistí. No soy de grupos, le dije. Inténtalo una vez. Insistió. Podría sorprenderte. Fui, y me cambió la vida. Porque por primera vez en mi existencia, estaba en una habitación llena de mujeres que entendían. Una mujer habló de cómo había perdido 3 trabajos antes de su diagnóstico a los 38. Otra compartió que su matrimonio había sobrevivido, pero apenas, porque finalmente entendieron que no era falta de amor sino un cerebro que funcionaba diferente. Una más lloró contando cómo su mamá todavía no creía en su diagnóstico y le decía que solo necesitaba aplicarse más. Y cada historia resonaba. Cada una era un eco de mi propia experiencia. Pensé que era la única, dije cuando fue mi turno de hablar. Pensé que era la única mujer inteligente que no podía hacer cosas básicas. La única que había pasado por tantos terapeutas sin resultados. La única que se odiaba por no poder simplemente ser normal. Todas pensamos eso, dijo una mujer llamada Carmen. Hasta que llegamos aquí y nos damos cuenta de que hay miles de nosotras. Todas luchando con las mismas cosas. Todas contándonos a nosotras mismas que el problema es que no somos lo suficientemente buenas. Salí de esa primera reunión sintiéndome más ligera que en años. No estaba sola. Nunca había estado sola. Solo había estado sin diagnosticar. 3 meses después de mi diagnóstico, tuve una sesión con la doctora Vargas donde finalmente procesé todo. He estado pensando, le dije, en todos esos años, en cada terapeuta, en cada diagnóstico que no era del todo correcto, en cada medicamento que ayudaba un poco pero no resolvía el problema real. ¿Y? Me preguntó. Y estoy enojada, admití. Estoy enojada con un sistema que falla tan consistentemente a las mujeres, que asume que nuestros problemas son emocionales o de carácter cuando podrían ser neurológicos, que nos dice que nos esforcemos más cuando ya estamos dándolo todo. Ese enojo es válido, asintió. Pero también, continué, estoy agradecida, lo cual suena raro, pero estoy agradecida de finalmente saber, de que ya no tengo que vivir odiándome, de que mis hijos, especialmente Mateo si resulta tener TDAH, no tendrán que pasar por lo que yo pasé. Eso no es raro, dijo la doctora Vargas. Es resiliencia, es tomar algo doloroso y encontrarle significado. Me quedé en silencio por un momento. Luego pregunté la pregunta que había estado rondando mi mente. ¿Qué hago con todo esto? Con 20 años de historia que ahora entiendo diferente.
con todo el dolor que podría haberse evitado si alguien hubiera sabido buscar esto. Vives, dijo simplemente. Vives tu vida con esta nueva información. Te permites soltar la vergüenza que nunca fue tuya. Y si quieres, usas tu historia para ayudar a otras mujeres que están donde tú estabas. Esa noche, sola en mi apartamento, me senté con mi diario. Era algo que la doctora Vargas me había sugerido. Escribe, me había dicho. Escribe todo lo que sientes, todo lo que estás descubriendo, porque tu cerebro procesa mejor cuando puede ver las cosas externamente. Así que escribí. Escribí sobre los 20 años perdidos, sobre el dolor de haber sido malentendida por tanto tiempo, sobre la tristeza de pensar en todas las cosas que podrían haber sido diferentes si hubiera sabido antes. Pero también escribí sobre la esperanza, sobre cómo, a los 43 años, finalmente estaba aprendiendo a ser amable conmigo misma, sobre cómo mi cerebro no estaba roto, solo funcionaba diferente, sobre cómo, por primera vez en mi vida, tenía las herramientas correctas para trabajar con mi cerebro en lugar de contra él, y sobre cómo iba a usar esta segunda oportunidad para vivir una vida que no estuviera constantemente manchada por la vergüenza y el odio a mí misma. En el próximo bloque, te contaré sobre la reconstrucción, sobre cómo cambió mi vida con el tratamiento correcto, sobre las estrategias que finalmente funcionaron, sobre cómo le dije a mis hijos la verdad completa, y sobre cómo Mateo también fue diagnosticado, y cómo eso nos permitió sanar juntos. Pero más importante, te contaré sobre cómo pasé de ser una mujer que se odiaba por no poder ser normal, a una mujer que entendió que su cerebro siempre había sido normal, solo diferente, y a veces, diferente es exactamente lo que necesita ser. 6 meses después de mi diagnóstico, me desperté un martes por la mañana y me di cuenta de algo extraordinario. Había llegado a tiempo a llevar a los niños a la escuela durante 2 semanas consecutivas. 2 semanas, 14 días seguidos. Para cualquier otra persona, esto sería completamente normal, insignificante incluso. Para mí, era un milagro. Me quedé sentada en el auto después de dejarlos, con las manos todavía en el volante, y lloré, pero esta vez no eran lágrimas de frustración o vergüenza, eran lágrimas de algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Orgullo. La doctora Vargas me había advertido desde el principio. La medicación abre la puerta, pero tú tienes que caminar a través de ella. Necesitas aprender estrategias específicas que funcionen con tu cerebro TDAH, no contra él. Tenía razón. El medicamento me ayudaba a concentrarme, a regular mis impulsos, a no perderme en cada distracción. Pero todavía necesitaba sistemas, estructuras, herramientas externas que compensaran lo que mi cerebro no podía hacer internamente de manera confiable. La diferencia era que ahora, con la medicación, podía realmente implementar esas estrategias. Antes, cada sistema que intentaba eventualmente se derrumbaba porque mi cerebro no podía sostenerlo. Ahora, tenía una oportunidad real. Tu memoria de trabajo es limitada, me explicó la doctora Vargas. Así que deja de intentar confiar en ella. Externaliza everything. Compré un teléfono nuevo con asistente de voz y empecé a usarlo obsesivamente. Recordatorio: recoger a Mateo a las 3 p.m. Recordatorio: llamar al dentista mañana a las 9 a.m. Recordatorio: pagar la luz el día 25. Al principio me sentía ridícula. Necesitaba un recordatorio para cada cosa, pero la doctora Vargas me corrigió. No es ridículo, es adaptación inteligente. Un diabético usa insulina. Tú usas recordatorios externos. Ambos son simplemente herramientas que compensan algo que el cuerpo no hace por sí mismo. También implementé algo que la doctora Vargas llamaba el método de ubicación fija. Un lugar para las llaves, siempre. Un gancho junto a la puerta. Un lugar para mi bolsa, siempre. La misma silla. Un lugar para los papeles importantes, siempre. Una bandeja específica en la cocina. Tu cerebro no registra automáticamente dónde pones las cosas, me explicó. Así que elimina la necesidad de recordar creando hábitos automáticos. Los primeros meses fueron difíciles. Todavía ponía las llaves en lugares aleatorios. Todavía olvidaba usar el sistema. Pero con el tiempo, con la medicación ayudando a formar los nuevos hábitos, empezó a funcionar.
Y la primera semana completa que no perdí mis llaves ni una sola vez, casi llamo a la doctora Vargas llorando de felicidad. Una de las decisiones más difíciles fue si contarle o no a mi jefa sobre mi diagnóstico. Había estado trabajando en la misma empresa durante 3 años. Era mi trabajo más largo hasta la fecha. Mi jefa, Claudia, era exigente pero justa. Y yo, bueno, había tenido mis momentos. Llegadas tarde ocasionales. Fechas límite que cumplía pero justo al final. Ese escritorio que siempre parecía una zona de desastre. Pero desde el diagnóstico y el tratamiento, las cosas habían mejorado notablemente. Deberías decirle, me aconsejó la doctora Vargas. No tienes obligación legal de hacerlo. Pero si sientes que tu ambiente de trabajo podría beneficiarse de entender cómo trabajas mejor, podría valer la pena. Tardé 2 meses en reunir el valor. Finalmente, pedí una reunión privada con Claudia. Necesito contarte algo. Empecé nerviosamente. Hace 6 meses recibí un diagnóstico de TDAH adulto. He estado en tratamiento y... Espera, me interrumpió Claudia. TDAH. ¿Tú? Mi corazón se hundió. Aquí venía el escepticismo. Pero entonces dijo algo que no esperaba. ¿Sabes qué? Eso explica muchísimo. Y honestamente, explica por qué eres tan brillante en ciertas áreas, pero luchas con cosas que parecen más simples. Me quedé con la boca abierta. Mi hermano tiene TDAH, continuó. Así que conozco un poco sobre cómo funciona. ¿Qué necesitas de mí para trabajar de manera más efectiva? Esa pregunta. Esa simple pregunta que nadie me había hecho antes en un contexto laboral. Necesito fechas límite claras y específicas, le dije, usando la lista que había preparado con la doctora Vargas. Mi cerebro no puede estimar tiempo bien, así que necesito saber exactamente cuándo se espera algo. También trabajo mejor con recordatorios regulares sobre proyectos grandes, no porque los esté ignorando, sino porque mi memoria de trabajo es limitada. Puedo hacer eso, asintió Claudia. Y, continué, ganando confianza, si puedo usar audífonos con cancelación de ruido cuando necesito concentrarme, sería increíblemente útil. Los ambientes ruidosos hacen que me distraiga fácilmente. Sin problema. Y tal vez... ¿podríamos tener check-ins breves más frecuentes en lugar de revisiones largas mensuales? Mi cerebro procesa mejor en fragmentos más pequeños. Claudia tomó notas. Todo eso es razonable. Y honestamente, Patricia, he visto mejoras significativas en tu trabajo en los últimos meses. Sea lo que sea que estés haciendo, sigue funcionando. Salí de esa reunión sintiéndome 10 kilos más ligera. Por primera vez en mi carrera laboral, no estaba escondiendo mi problema. No estaba fingiendo ser algo que no era. Estaba siendo honesta sobre cómo funcionaba mi cerebro y pidiendo lo que necesitaba para tener éxito. Y funcionó. 3 meses después de mi diagnóstico, llevé a Mateo a evaluación. Ver a mi hijo de 14 años sentado en el mismo tipo de consultorio, respondiendo las mismas preguntas que yo había respondido, fue devastador y esperanzador al mismo tiempo. Devastador porque confirmaba lo que ya sospechaba. Mateo tenía TDAH, tipo combinado, más severo que el mío en algunos aspectos, pero esperanzador porque él lo estaba descubriendo a los 14, no a los 43. Cuando el psicólogo le dio los resultados, Mateo hizo una pregunta que me rompió el corazón. ¿Entonces no soy tonto? ¿Qué? El psicólogo lo miró sorprendido. Por supuesto que no eres tonto. De hecho, tus pruebas cognitivas muestran inteligencia superior al promedio. ¿Por qué pensarías eso? Mateo se encogió de hombros, mirando al suelo, porque todos en la escuela pueden hacer cosas que yo no puedo. Pueden sentarse y estudiar, pueden recordar traer su tarea, pueden, no sé, simplemente hacer las cosas. Y yo no puedo, así que pensé que era tonto. Me levanté de mi silla y abracé a mi hijo, fuerte, porque sabía exactamente, cómo se sentía. No eres tonto, mi amor, le susurré. Tu cerebro solo funciona diferente, como el mío, y ahora que lo sabemos, podemos ayudarte. No vas a tener que pasar por lo que yo pasé, te lo prometo. El psicólogo nos recomendó medicación, terapia conductual y acomodaciones escolares. La parte más difícil fue hablar con los maestros de Mateo. Algunos fueron increíblemente comprensivos. Su maestra de ciencias, que también tenía TDAH, se iluminó cuando se lo conté. Sabía que había algo, me dijo. Es tan inteligente, pero veo cómo lucha. Trabajemos juntas en esto.
Otros, bueno, otros no tanto. Su maestro de matemáticas me dijo, casi textualmente, todos los niños dicen tener TDAH ahora. Lo que Mateo necesita es disciplina, no excusas. Tuve que morderme la lengua para no explotar. En cambio, respiré profundo y dije, Mateo tiene documentación médica oficial de su diagnóstico, tiene derecho legal a acomodaciones, y espero que las implemente, o tendré que escalar esto con la dirección. No era la madre que solía ser, la que se disculpaba por todo, la que asumía que el problema era siempre su hijo, o ella misma. Era una madre que sabía la verdad, y que iba a luchar para que su hijo tuviera lo que necesitaba. Mateo empezó terapia con un especialista en TDAH adolescente, y algo hermoso sucedió. Empezó a hablar más abiertamente sobre sus luchas, a no sentir vergüenza por necesitar ayuda. Una noche, durante la cena, Sofía comentó casualmente, «Es raro tener una familia con 2 personas con TDAH». Mateo la miró. «¿Es raro? ¿O solo es nuestra familia?» «Supongo que es solo nuestra familia», admitió Sofía. Luego agregó, con esa sabiduría de 12 años que a veces me sorprendía, «Pero es mejor que mamá y tú sepan ahora, ¿verdad? Mejor que seguir pensando que algo está mal con ustedes cuando realmente solo necesitan ayuda diferente». «¿Cuándo te volviste tan lista?», le pregunté, emocionada. «Siempre he sido lista», respondió con una sonrisa. «Solo que mi cerebro funciona de la manera normal, lo cual, honestamente, suena un poco aburrido». Todos nos reímos. Y en ese momento, sentada en mi pequeña mesa de cocina con mis 2 hijos, comiendo tacos del martes, me di cuenta de algo profundo. Esta era sanación, no perfecta, no sin desafíos, pero real. 6 meses después del diagnóstico, hice algo que la doctora Vargas me había sugerido, pero que yo había estado evitando. Llamé a Roberto. «Necesito hablar contigo», le dije. «En persona, sobre todo». Nos encontramos en una cafetería neutral. Estaba nervioso. Yo también. «Gracias por venir», empecé. «Sé que esto es raro, pero hay cosas que necesito decir». Él asintió esperando. «Cuando nos divorciamos», continué, «asumí toda la culpa. Pensé que el problema era yo, que era desorganizada, irresponsable, que no me importaba lo suficiente. Y tú, bueno, tú probablemente pensabas lo mismo». «Patricia», empezó, pero lo detuve. «Déjame terminar. Ahora sé que tengo TDAH, que lo he tenido toda mi vida. Y eso no significa que nuestro matrimonio tenía que terminar. Pero significa que ambos estábamos luchando contra algo que no entendíamos. Tú pensabas que solo necesitaba esforzarme más. Yo pensaba que era un fracaso como esposa y madre. Y ninguno de los dos tenía razón». Roberto se quedó callado por un largo momento. «Desearía haberlo sabido», dijo finalmente. «Desearía haber entendido. Tal vez las cosas habrían sido diferentes. Tal vez», asentí. «O tal vez no. No podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar cómo entendemos el presente». «¿Y cómo criamos a Mateo, ahora que sabemos que él también tiene TDAH?» «Ha estado mejor», observó Roberto, «desde que empezó el tratamiento. Más feliz, menos frustrado consigo mismo, porque finalmente entiende por qué algunas cosas son tan difíciles para él», expliqué. «Y tiene herramientas reales que funcionan, en lugar de solo que le digan que se esfuerce más». Roberto asintió lentamente. «Lamento no haber entendido. Contigo, con todo. No era una disculpa completa. No borraba el dolor. Pero era reconocimiento. Y para mí, en ese momento, era suficiente. Yo también lamento algunas cosas», admití. «Lamento no haber buscado ayuda más agresivamente. Lamento haber asumido que el problema era simplemente que yo estaba rota». «No estabas rota», dijo Roberto suavemente. Eres solo diferente. Desearía haber visto eso antes». Nos quedamos sentados en silencio por un momento. No era reconciliación. No íbamos a volver a estar juntos. Pero era cierre, entendimiento. Y a veces, eso es suficiente. Para el mes 9 después de mi diagnóstico, me había convertido en miembro regular del grupo de apoyo para mujeres con TDAH. Y algo comenzó a cambiar en mí. Al principio, iba buscando ayuda, buscando entender, buscando no sentirme tan sola. Pero con el tiempo, empecé a notar que mi historia resonaba con otras mujeres, especialmente las recién diagnosticadas. Una noche, después de compartir mi experiencia con los 20 años de terapia inefectiva, una mujer llamada Andrea se me acercó llorando. «Esa soy yo», me dijo.
Llevo 15 años en terapia, 5 psicólogos diferentes. Todos me dicen que tengo ansiedad o depresión, pero nada mejora realmente. Y empecé a pensar que tal vez simplemente estoy destinada a ser así. Le tomé la mano. No estás destinada a ser así. Tu cerebro probablemente funciona diferente. Y mereces que alguien busque la causa real. No solo trate los síntomas. ¿Cómo encuentro a alguien que realmente entienda?, preguntó. Le di el nombre de la doctora Vargas y el del psicólogo que evaluó a Mateo, y los nombres de otros especialistas en TDAH adulto que había encontrado. Tienes que ser tu propia defensora, le dije. Tienes que insistir en que te evalúen específicamente para TDAH, especialmente si eres una mujer inteligente y funcional, porque el sistema está sesgado contra diagnosticarnos. Ella anotó todo. Me agradeció, y 3 meses después me envió un mensaje. Acababa de ser diagnosticada con TDAH, y por primera vez en 15 años tenía esperanza. Eso fue cuando me di cuenta de algo importante. Mi dolor tenía un propósito. Mi historia podía ayudar a otras mujeres a no perder 20 años como yo. 1 año después de mi diagnóstico, la doctora Vargas me pidió que reflexionara sobre cómo había cambiado mi vida. Saqué mi diario. Las páginas estaban llenas de entradas del último año, algunas desesperadas, algunas esperanzadas, algunas celebrando pequeñas victorias que habrían parecido insignificantes para otros, pero que para mí eran monumentales. He llegado a tiempo al trabajo durante 6 meses consecutivos. Leí en voz alta. Eso nunca había pasado antes en mi vida adulta. He mantenido mi apartamento organizado de manera consistente, no perfecta, pero funcional. He recordado el cumpleaños de Sofía con 1 mes de anticipación y planifiqué una fiesta real, con invitaciones y todo, y no fue un desastre de último minuto. Mateo me dijo que estoy más presente, que realmente lo escucho ahora en lugar de parecer que mi mente está en otro lugar. Me ascendieron en el trabajo, dijeron que mi productividad y confiabilidad han mejorado significativamente. La doctora Vargas sonreía mientras leía. ¿Pero sabes qué es lo más importante?, continué. Hace 3 semanas cometí un error. Olvidé una reunión importante a pesar de tener recordatorios. Y mi primera reacción no fue odiarme a mí misma. Fue pensar, ok, fallé un sistema. Necesito ajustar mi estrategia. Sin drama. Sin pensar que soy una persona terrible. Solo resolución de problemas. Eso, dijo la doctora Vargas con énfasis, eso es crecimiento monumental. Has pasado de la autoflagelación a la autocompasión y solución práctica de problemas. No siempre es fácil, admití. Todavía tengo días malos, días donde olvido tomar mi medicamento y todo se desmorona. Días donde mi cerebro simplemente no coopera sin importar qué estrategias use. Por supuesto, asintió. El TDAH no desaparece, pero ahora tienes herramientas, entendimiento y, lo más importante, tienes compasión por ti misma. Una noche, siguiendo un ejercicio que la doctora Vargas me sugirió, escribí una carta. No para enviarla, solo para procesar. Era una carta a mi yo de 23 años. A esa joven que acababa de perder su primer trabajo y que estaba segura de que había algo profundamente mal con ella. Querida Patricia de 23 años, sé que en este momento piensas que eres un fracaso, que si solo te esforzaras más, si solo fueras más disciplinada, todo sería diferente. Quiero decirte algo que te tomará 20 años descubrir. No estás rota. Nunca lo estuviste. Tu cerebro funciona diferente. Tiene que ver con dopamina y receptores neuronales y cosas que ni siquiera entenderás completamente. Pero básicamente, tu cerebro necesita ayuda extra para hacer cosas que a otros les parecen automáticas. Vas a pasar por muchos terapeutas, muchos diagnósticos, muchos medicamentos que ayudan un poco pero nunca resuelven el problema real. Vas a perder más trabajos, vas a casarte y divorciarte, vas a ser madre y sentir que fallas constantemente en eso. Y durante todo ese tiempo, vas a pensar que el problema eres tú, pero no lo es, nunca lo fue. El problema es que nadie te dirá la verdad hasta que tengas 43 años, hasta que casi te hayas rendido, hasta que estés convencida de que algunos problemas simplemente no tienen solución. Cuando finalmente lo descubras, vas a llorar. Vas a estar enojada, vas a lamentar todo el tiempo perdido, pero luego vas a hacer algo extraordinario, vas a perdonarte.
Vas a entender que hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías, que tu fuerza no fue nunca rendirte, incluso cuando cada intento fallaba. Vas a aprender a trabajar con tu cerebro en lugar de contra él. Vas a descubrir que tus defectos vienen con fortalezas únicas, creatividad, empatía profunda, la capacidad de hiperfocalizarte en lo que amas. Vas a ayudar a tu hijo a no pasar por lo que tú pasaste, y vas a descubrir que no estás sola, que hay miles de mujeres como tú, luchando en silencio, convencidas de que el problema es que no son lo suficientemente buenas. Así que aguanta, Patricia joven. Los próximos 20 años van a ser difíciles, pero al otro lado hay algo que nunca pensaste posible: paz contigo misma. Con amor, Patricia de 44 años. Cuando terminé de escribir, me permití llorar, por última vez, por todo lo que había sido, por todo lo que podría haber sido diferente. Y luego cerré ese capítulo. 2 semanas antes de cumplir 1 año de mi diagnóstico, Mateo me sugirió algo inesperado. Mamá, me dijo, deberías contar tu historia, en Internet. Creo que muchas personas necesitan escucharla. ¿Quién querría escuchar sobre mi desastre de vida? Me reí. No es un desastre, insistió. Es una historia de sobrevivir algo realmente difícil, de finalmente encontrar respuestas. Hay probablemente miles de mujeres ahí afuera que están pasando por lo mismo que tú pasaste, y no saben por qué. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Así que comencé a escribir. Primero solo para mí, luego pensando que tal vez podría compartirlo. Escribí sobre los 20 años, los 12 psicólogos, los diagnósticos equivocados, el divorcio, la vergüenza, el odio a mí misma. Pero también escribí sobre el diagnóstico, el tratamiento, la transformación, la esperanza. Y escribí sobre lo que aprendí, que el sistema de salud mental tiene un punto ciego masivo cuando se trata de TDAH en mujeres adultas, que miles de mujeres inteligentes, funcionales, están siendo mal diagnosticadas o simplemente ignoradas, que necesitamos hablar sobre esto. Necesitamos crear conciencia. Necesitamos cambiar cómo se entrena a los profesionales de salud mental. Si estás viendo esto y algo de mi historia resuena contigo, si has pasado años en terapia sin resultados reales en tus síntomas principales, si te han dicho una y otra vez que necesitas más disciplina, más esfuerzo, más motivación, pero ya estás dando todo lo que tienes, si eres inteligente y funcional en algunas áreas pero inexplicablemente disfuncional en otras, si te cuesta organizarte, llegar a tiempo, completar tareas aburridas, recordar cosas importantes, regular tus emociones, si has sido llamada floja, desorganizada, irresponsable, cuando sabes que estás intentándolo con todas tus fuerzas, por favor, considera la posibilidad de que podría ser TDAH, especialmente si eres mujer, especialmente si eres inteligente, especialmente si has aprendido a compensar lo suficiente como para funcionar, aunque sea con gran dificultad. Busca un especialista en TDAH adulto, no solo un terapeuta general, un especialista que entienda cómo se presenta el TDAH en mujeres adultas. Insiste en una evaluación formal. No aceptes un «no creo que sea eso», sin una evaluación apropiada. Y si te diagnostican, por favor, sé amable contigo misma mientras procesas todo. No fue tu culpa. Nunca lo fue. Tu cerebro funciona diferente. Eso no significa que esté roto. Significa que necesita herramientas diferentes. Hoy es exactamente 1 año desde que la doctora Sánchez me preguntó por primera vez si alguien me había evaluado para TDAH. Hoy, llegué temprano a llevar a los niños a la escuela. Temprano, con tiempo de sobra. Hoy, mi escritorio en el trabajo está organizado. No impecable, pero funcional. Hoy, tengo una cita programada con la doctora Vargas, y la recordé sin alarma porque se ha vuelto parte de mi rutina. Hoy, cuando Mateo me preguntó si había visto su permiso escolar, supe exactamente dónde estaba porque lo puse en nuestro lugar designado para papeles importantes. Hoy, cuando cometí un error menor, me reí y lo corregí sin un ataque de autocrítica devastadora. Hoy soy la mujer que nunca pensé que podría ser. No perfecta. Nunca seré perfecta. Todavía tengo TDAH. Siempre lo tendré. Pero ahora entiendo mi cerebro. Ahora tengo herramientas que funcionan. Ahora tengo compasión por mí misma. Y más importante, ahora sé la verdad. La verdad es que no estaba rota. Solo estaba sin diagnosticar.
La verdad es que todos esos años no fueron mi culpa. La verdad es que merecía ayuda real, no solo que me dijeran que me esforzara más. Y la verdad es que si yo, después de 20 años de lucha, puedo llegar aquí, tú también puedes. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, te pido un favor, compártela. Compártela con alguien que conozcas que está luchando de manera similar. Compártela con profesionales de salud mental que necesitan entender mejor el TDAH en mujeres adultas. Y si tú misma estás luchando, si has pasado años sintiéndote como yo me sentí, por favor busca ayuda. Ayuda real. De especialistas que entiendan. No tienes que vivir odiándote por otros 20 años. Mereces respuestas. Mereces herramientas que funcionen. Mereces entender tu cerebro. Y mereces paz. Si este video te ayudó de alguna manera, por favor suscríbete al canal. Voy a seguir compartiendo mi camino con TDAH, las estrategias que me funcionan y las lecciones que sigo aprendiendo. Porque si mi dolor de 20 años puede acortar aunque sea un día el dolor de alguien más, entonces valió la pena todo. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, no estás rota, solo diferente. Y diferente está perfectamente bien.